hoy murió Inés Lafuente, que es la única hija y heredera de Amalia Lacroze de Fortabat. Estamos hablando de Amalita Lacroze de Fortabat. Esta mujer, la heredera, 71 años, murió esta mañana. Bueno, estaba incluida en el ranking de los 1000 millonarios de la prestigiosa revista Forbes, y su fortuna oscilaba en los 1.200 millones de dólares, o sea que estaría en una especie de top 5 entre las 5 personas más millonarias de la Argentina. Para hablar un poquito de quién era esta mujer y de su fortuna y de todas estas cuestiones, vamos a contactarnos con Marina Abiuso, que es coautora del libro Amalita, la biografía. Marina, ¿cómo te va? Mariano Rinaldi en el programa de Ari Paluch te saluda. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, bueno, me imagino que cuando hiciste el libro habrás conocido más en profundidad, o mucho más que todo el resto de nosotros, de quién es María Inés de Lafuente. Sí, era una personalidad que había que conocer para entender mejor al personaje de Amalita. Fue su única hija, y vos estabas repasando ahí los millones, todos los millones que se le atribuían y que la hacía la mujer más rica de la Argentina, además, con esa cifra. Y es curioso porque tenía simplemente como heredera. Ella no desarrolló nunca una actividad comercial propia, fue la heredera de toda la fortuna de Fortabat, porque fue la heredera de la fortuna de su madre, y curiosamente, vos te das cuenta en su apellido, ella no era hija de Fortabat, ella era hija de Amalita. Claro. Ahora, yo te pregunto, esta mujer... vos decías recién, nunca tuvo una iniciativa, digamos, o por lo menos que le conozcamos, digamos, no salió negociadora o emprendedora, no tuvo emprendimientos. ¿Qué se sabe de su vida? ¿Cómo se formó? ¿Cómo se crió? Bueno, ella se crió, digamos, primero en el marco de lo que fue el primer matrimonio de Amalita, pero cuando Amalita, en una rareza total para la época, se divorcia y se va con Alfredo Fortabat. Alfredo Fortabat la adoptó como una hija, digamos, realmente la quiso como si fuese su hija y quiso a sus hijos como si fuesen sus nietos, pero hay que entender también una cuestión de tiempos y de clase social. Ella era una señorita de sociedad y no se la formó para otra cosa. En ese sentido, Inés había cumplido su rol social, se casó muy joven, tuvo hijos muy joven, se separó de ese marido, volvió a juntarse después con Julio Amoedo, que llegó a ser senador ya de la mano de Inés. Cuando Inés lo conoció, venía de ser embajador en distintos destinos latinoamericanos, principalmente en Cuba, y ella tenía mucho interés político, pero como esposa. Ella acompañó el interés político del marido, y la única participación que tuvo en lo que era el universo Fortabat estuvo dentro de la parte de la fundación. Cuando Amalita ya estuvo demasiado abocada a los negocios y muy ocupada en los negocios, tuvo que dejar de lado la fundación Amalia Lacroze de Fortabat, que era importantísima, era muy grande, y realmente tenía una dimensión de ayuda muy importante, y le cedió la posta a Inés. Y ahí ella se hace cargo de la fundación. Ella se hacía cargo con mucha ayuda de la fundación, dentro de las tareas que tenía, por ejemplo, ella cuando llegaba a la oficina que tenían ahí en el centro, cerca de Puerto Madero, que después se iba a trasladar enfrente al río, en el edificio Fortabat, el famoso, ella, por ejemplo, recibía las cartas de la gente con pedidos, si necesitaba una casa y demás, y las evaluaba y decidía a quiénes iba a prestar ayuda, que fue el trabajo en el que estuvo abocada hasta 2001, que fue cuando, bueno, la crisis se lleva puesta a la empresa y también a la fundación. Pero hasta ese momento, mientras la empresa estuvo activa, antes de que se vendiera Loma Negra, su trabajo fue mayormente de acompañamiento y de todo lo que tenía que ver con el trabajo social en torno a los obreros. Loma Negra siempre fue muy activa en esto. Había como una relación muy paternalista entre la empresa y los trabajadores. Claro. Imagínate al punto de que la empresa no la barría, las casas se las daba la empresa originalmente. No tenían ni que cambiar un foco de luz. A medida que se fue modernizando, trataron de replicar estas cuestiones. Si un empleado de Loma Negra tenía un problema, alguien de la empresa se iba a hacer cargo, y Inés de alguna forma tomaba ese lugar, pero sin haber podido dejar nunca de ser la sombra de su madre. Vos pensás lo que era la personalidad de Amalia Lacroze de Fortabat. Claro, no debe haber sido fácil, ser la hija de Amalita. ¿Y qué te parece? Pero además te estaba pensando que por ahí la personalidad emprendedora seguramente existe, y una persona que nace así lo va a hacer aunque sea pobre o millonaria. Pero cuando vos ya tenés un imperio como tenía esta mujer, seguramente... Vos sabés que los hijos de ella, los 3 nietos de Amalita, sí han tenido otro tipo de personalidad. El nieto que falleció en abril y que era de alguna manera el que Amalita había formado para que fuera el heredero,
en algún momento se rebeló contra ese mandato, estudió psicología y se fue a hacer prácticas al Borda. Y no dejó de ser un heredero y un megamillonario. No, claro. Digamos, la nieta menor, que es la más parecida a Malita en algún sentido, se dedica a la plástica, tiene una línea de perfumes a la que le va muy bien, es como muy elegida por famosos y demás, que se llama Fuevia. Tiene también que ver con para qué se la había preparado. El destino de ella era un destino de niña rica. De su época también, ¿no? Claro. Y en ese sentido ella cumplió con eso. Se dedicaba mucho a la vida social, pero la vida social no quiere decir solo ir a tomar un cafecito, sino a todo lo que tiene que ver con los mandatos de la vida social de su clase y de su tiempo. De la fundación, eventos de ese tipo. Exactamente, y la obra de arte, y el vernizaje, y la asistencia, y la gala. Ella era muy activa en eso, y era su rol social, era su deber ser. ¿Y qué pasó? Vos mencionabas recién cuando el grupo Fortabat se vende, por lo menos la parte de Loma Negra, a esta empresa brasilera. Camargo, sí, el grupo Camargo. ¿Qué pasa con ella? Digamos, ahí se pasa a tener el dinero, supongo, más disponible, porque cuando vos tenés... En realidad, lo que pasó ahí fue, digamos, todavía estaba Malita viva, y Malita estaba muy al tanto y muy al mando. Y ella siempre supo rodearse de gente que fuese de su extrema confianza. Sí. En el último tiempo de su vida había sido Alfonso Pratgay, que se encargaba, era la figura de lo que ellos llaman family office, que es un administrador de la fortuna familiar. Sí. Y de esa manera y en eso se ocupó. Ellos delegaron en Alfonso Pratgay, y lo mismo había hecho Inés. Ahora resta saber si las hijas de Inés van a tomar la misma decisión, pero hasta ahora así había sido. Imagínate que con una fortuna de 1.200 millones, digamos, simplemente con el interés, vivir sin más sobresaltos. No, pero aparte desde ya de vivir sin sobresaltos, pero es un tema, ¿cómo lo tenés? ¿En qué lugar? ¿En qué forma? ¿De qué manera? Mirá, yo me animo a decirte que así como Malita debía saberlo al dedillo, no creo que Inés haya tenido los detalles de su realidad financiera. Pero sí tenía alguien que lo sabía. Sí, por supuesto, tenía alguien que lo sabía y gente de muchísima confianza. Ellos siempre supieron rodearse bien en ese sentido y tener como una corte de asesores. Ahora estos 1.200 millones, ¿a cuántos herederos van? Vos me hablas de 3 hijas. Acá hay un tema, porque como nosotros estamos nuevitos en términos de nuevo Código Civil, claro, podemos llegar a tener alguna sorpresa. Pero normalmente, como mandaba la ley hasta ahora, esto tendría que dividirse entre 3, entre Bárbara Ferrari, su hija de primer matrimonio, Amalita Moedo, la hija menor, y a su vez tendrían que heredar los hijos de Alejandro Bengolea, que falleció este año, pero digamos lo que hubiese sido su parte, su porción, corresponde a los hijos. Así hubiese sido con el viejo Código Civil. No sé si vos decís que puede haber de que haya alguna novedad. Vos decís que puede haber sorpresa porque podría haber dejado un testamento, algo por el estilo. Mirá, cambiando es muy curioso. En el caso de Alfredo Fortabat se dijo que había testamento y el testamento no apareció. En el caso de Amalita se dijo que había testamento y el testamento no apareció. Con lo cual a lo mejor ahora tenemos otra vez que se supone que hay un testamento que no aparece. La realidad es que Inés estaba, más allá de los múltiples problemas de salud que tenían y que eran muy notorios y que estaban a la vista, ya estaba en silla de ruedas, ella estaba usando oxígeno para ayudarse, así se la había visto dentro de las últimas veces que se la vio en el entierro de su hijo Alejandro, que llamó mucho la atención porque estaba con oxígeno y fumando. Había sido muy fuerte esa imagen que había mostrado Revista Caras. Pero ella estaba hasta hace pocas semanas haciendo una vida de salir a comer afuera y demás, digamos. Ella no estaba lúcida y estaba en perfecto uso de sus facultades, con lo cual no sería de descartar que haya tomado alguna decisión en ese sentido. Y también, Marina, hay que ver que hoy día, a 71 años, todavía es joven una persona. Ella, por lo que vos contás, estaba muy deteriorado su estado de salud, pero la verdad es que me imagino que habrá tenido los mejores especialistas y bueno... Sí, pero de todas formas, mira, eso es cierto, la familia Fortabat siempre tuvo una cultura del testamento. Alfredo Fortabat, el rumor y lo que se contaba más allá de... ¿Sabes qué pasa? Perdón que te interrumpa, Marina, es que yo, si hago un testamento, soy un caradura, pero si tuviera 1.200 millones de dólares, lo pensaría. Además, va más allá del dinero. Vos pensás simplemente el edificio de Libertador en el que vive toda la familia y en el que va a ser velada, y en el que murió, igual que Malita, que murió ahí, fue velada ahí. La cantidad de arte, la cantidad de cosas que hay en ese sentido. Vos pensás que el museo Fortabat de Puerto Madero
digamos, está cedido por tiempo determinado a la ciudad, en algún momento se va a recuperar, y hay un caudal de obra de arte, hay un Turner ahí. Digamos, no solo pasa por la cantidad de dinero, no solo es el líquido, Sí. no solo son los billetes. Es difícil también cuantificar cuando se trata de estas fortunas, ¿no? No, y es también una cantidad y una calidad de objetos y de arte que no deben ser sencillos, digamos. Imagínate si en cualquier familia es difícil decidir quién se queda con qué cosa porque tiene valor afectivo. Imagínate cuando las cosas, además de tener valor afectivo, tienen un valor material incalculable. No te quiero hacer volver clarividente, pero vos suponés que va a haber algún acuerdo familiar. Te escucho con alguna dificultad. No, te decía que no sé si, no te quiero hacer clarividente, pero vos creés que habrá algún acuerdo familiar o podemos estar ante una pugna como fue la de aquel famoso millonario brasileño que hubo. No, la familia no han discutido por dinero a la muerte de ninguno de los familiares. O sea, que está todo ya me- previsto. Y excelente relación además entre los hijos de Inés Lafuente. O sea, los hijos se llevaban muy bien los tres entre sí, es una familia muy cercana. Las dos hermanas, que son las únicas que viven ahora, digamos, que son Bárbara y Amalia, tienen una excelente relación entre sí, sería una verdadera sorpresa que hubiese cualquier clase de desavenimiento entre ellas. Podemos decir que de alguna manera lo que fue la fortuna de Amalita Fortabat se divide de alguna manera ahora. Y bueno, va a quedar atomizada, claro, va a quedar atomizada porque son principalmente tres destinos. Claro. Tres destinos y además los hijos de Alejandro, que son muy jóvenes, que son los nietos de esta mujer y que heredarían lo que corresponde. ¿De qué edades estamos hablando? ¿20 y pico? Son chicos de 20, sí, de 20 años aproximadamente. Bueno, es lo que los norteamericanos llaman un happy problem, ¿no? Son muy chicos, pero se encuentran con unos cientos de millones de dólares en su camino. Exactamente, pero creo que lo que más marcan los herederos de Amalita es esto que vos decías al principio, que a veces emprender el destino con tanta plata en la cuenta requiere mucha imaginación. Bueno, una mujer que será recordada entonces, como vos decías, por la participación que tuvo en la cuestión de la Fundación Fortabat, y mayormente por esto. Principalmente, la verdad, por su trabajo en la Fundación Fortabat, es antipático decirlo, pero no era fácil ser hija de Amalita. Claro. Amalita brillaba mucho y era muy complicada la tarea de no quedar a su sombra. Me parece que Inés ha pasado la mayor parte de su vida en ese esfuerzo. Bueno, recordémosle a la gente entonces tu libro, por si a alguien le interesa seguir esta historia, profundizarla con lo que fue la figura fundamental de esta familia, ¿no? Se llama Amalita, la biografía, tiene ya unos 2 años y pico, lo hicimos en sociedad con Soledad Vallejos. Repasa la historia de Amalita y es un poco este siglo de historia argentina visto a través de esta mujer, y obviamente lo que va pasando con Inés, que es también muy una mujer de su tiempo. Te diría que repasar la historia de Amalita es repasar una parte muy importante de la historia argentina o porteña mínimamente. No, absolutamente argentina y por momentos internacional. Amalita decía que no había habido presidente que no se hubiese sentado con ella y nosotros comprobamos que era absolutamente cierto. Bueno, Marina, te mando un abrazo grande. No, muchísimas gracias. Bueno, era...